La hora de despertar, la hora de saber que Venezuela vale y es posible que vuelva a ser el faro de América. Solo está en que usted, señor venezolano, señora venezolana que nos acompañe, despierten. Que se den cuenta que están viviendo en una tierra plena de bendiciones. Hay de todo. Hay maravillas naturales, hay petróleo, hay tierras raras, hay oro, hay diamantes, lo que quiera hay en Venezuela. ¿Qué pasa entre esa maravillosa Venezuela y lo que hay hoy? Que usted tiene que despertar. ¿Y cuál es la mejor manera? Escuchar a alguien que siempre tiene un norte, la soberanía de su tierra. Y no se la pone con palabras difíciles ni nada, le explica simplemente que hay que despertar. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Hola, disculpen la interrupción. Desde hace tiempo comencé con una serie de entrevistas que se fueron transformando en una serie de programas habituales donde regularmente busco estimular el despertar, el entendimiento político e ideológico de nuestra realidad. Esta labor ha llevado a distintos cambios en mi entorno. Les recuerdo, estoy en Caracas. Y hoy quiero invitar a los que consideran válido e importante esta labor a que realicen un aporte a través de Venezuela Vetada. Colocaré en la caja de diálogo el PayPal y les agradecería que se comuniquen conmigo a través de la mensajería de las distintas redes sociales o directamente a mi Telegram para utilizar otro tipo de vías, ya sea hacer o cuenta en bancos de Caracas. Les recuerdo, estoy en Caracas. No me considero un generador de contenido ni un youtuber, por eso no quiero hacer lo lógico que sería la monetización de la cuenta o establecer un esquema de Patreon, porque lo único que me interesa a mí es difundir ese despertar, es difundir ese interés del venezolano por su patria, ese reencontrarnos con Venezuela. Gracias. Estoy un poco preocupada. Estoy leyendo las noticias y veo que el régimen no quiere que María Corina Machado esté en el estado Guárico para una campaña electoral. Es tremendo. Pero ella está acostumbrada ella dice este tipo de maniobras, así que vente Venezuela parece que no puede ir porque don Nicolás Maduro no la deja. Lo cierto es que este tipo de maniobras, como señalan, no son para nada nuevas, ¿no? Tenemos que recordar en los tiempos de recién electa la Asamblea del 2015, Henry Ramos Alud hacía lo mismo. Me paran aquí y grababa y discutía con los policías. Y en las elecciones de Capriles hacía lo mismo, me paran. Y por supuesto Rosales hizo lo mismo en las elecciones del año 2006. Y si mal no recuerdo también Arias Cárdenas tuvo un incidente similar en el estado Guárico, allá por el año 2000. Entonces, por supuesto, es lo tradicional y cada uno utiliza ese tipo de sucesos dentro de lo que es su política de campaña, porque siempre es muy atractivo en las campañas electorales en Venezuela la víctima y creen que la víctima va a poder conseguirlo. Lo cierto es que estamos frente a un proceso tiránico y pretender jugar a elecciones en la tiranía, por supuesto, da este espacio de discusión, ¿no? Un espacio de discusión que al final siempre favorece al gobierno porque el gobierno muestra, yo tengo poder, tú sigues allí, pelea, pero yo tengo el poder, y la pelea sigue dentro del marco de la democracia, es decir, la tiranía se sigue vistiendo de democracia a pesar de sus abusos, y como ha sido tradición durante todos estos años, en estos casi 25 años de chavismo, en estos
29 para 30 elecciones en ese cuarto de siglo de chavismo. Eso es lo tradicional, es lo que sucede siempre. La vez pasada me estuviste explicando un poco quiénes eran los opositores. Eran como 14. Pero, ¿qué le pasó a un Nuevo Tiempo que se fue? Un Nuevo Tiempo. Primero hay que identificar qué es un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo es el partido de Manuel Rosales. Es importante entender que para allá, para el año 2006, para aquellas elecciones del año 2006, había una serie de precandidatos. Entre ellos estaba el guerrillero comunista Teodoro Pekov, estaba María Corina. Ya se estaba empezando a hablar de Capriles, pero no se decía duro porque el Partido Primero Justicia tenía como portaestandarte presidencial en aquel momento a Julio Borges. Qué maravilla. Y entra Manuel Rosales por los palos. ¿Por qué entra Manuel Rosales? Porque era gobernador del Zulia. Y por supuesto era el único gobernador, es decir, el que tenía la chequera dura para poder financiar una campaña electoral. Entonces, Teodoro, que estaba claro que no era su oportunidad para quemar la última esperanza blanca de la izquierda, se echa para atrás. Julio Borges, que vio que los cheques no alcanzaban para ponerse en la aventura, se echa para atrás. María Corina se dio cuenta de que los números todavía estaban muy lejos para ella, que estaba muy, como decimos en el país, muy jojota para el asunto, también se echa para atrás y llegan al consenso. Y el consenso hace que la chequera, perdón, el poder de la gobernación, perdón, el hecho de que Manuel Rosales se convirtiese en el abanderado, para vergüenza de todos los venezolanos con un mínimo de criterio, como abanderado a la presidencia de la República. Porque ahí no solo es el gran problema de que desde el 2004 queda demostrado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral. No solo estaba demostrado después con la abstención del año 2005 que el país rechazaba el sistema. El país no es que se rechazaba solo el chavismo, rechazaba todo el sistema. El gran logro de Manuel Rosales para los grandes analistas de oposición fue que Rosales logró movilizar a la gente de nuevo a utilizar el voto como herramienta para la salida de la crisis. Es decir, terminó de blindar al gobierno. Ese fue el gran logro. Lo digo para vergüenza porque más allá de todo eso es la vergüenza, es el personaje. Estamos hablando del hombre que no cree en cantos de ballenas, para decir que está hablando de sirenas. Estamos hablando del hombre que, con referencia a la isla de Margarita, decía: Margarita es una isla rodeada de agua por todas partes. Bueno, no hay barbaridad, mejor dicho, no hay estupidez que Manuel Rosales no haya dicho durante la campaña ni contra ni el ejercicio de su gobierno. Pues. En aquellos años yo escribí un artículo que se llamaba Pronóstico Primario y precisamente el artículo hablaba de que Manuel Rosales sería el elegido. El artículo lo hice como un mes y medio antes de ese consenso y decía en el artículo claramente que Teodoro seguirá tal cual, es decir, pues era el periódico que él usaba, Súmate, que era la imagen que la gente recordaba de María Corina para aquel tiempo, decía: Súmate seguirá restando, y después del chiste el gobernador seguiría en su silla. Y eso fue exactamente lo que pasó después de la burla de cómo se burlaron a la gente en las elecciones del año 2006 y cómo validaron a Chávez como demócrata de nuevo. Por supuesto, Manuel Rosales volvió a su gobernación, tranquilo. Después Manuel Rosales fue alcalde de Maracaibo, la esposa compitió para la gobernación, después la esposa se quedó como alcalde, después un secretario de Manuel Rosales fue gobernador. Ese mismo secretario de Manuel Rosales después es el candidato en las primarias por un Nuevo Tiempo, en las primarias del 2011. Manuel Rosales va al exilio, Manuel Rosales para preso, después Manuel Rosales recibe una inhabilitación, después la inhabilitación se la quita y vuelve Manuel Rosales a la gobernación. Otra vez tiene la gobernación y por lo tanto puede ser de nuevo candidato presidencial. Candidato presidencial, que es algo que se le antoja al gobierno como se le antojó la candidatura del 2006. Eso es importante tenerlo en cuenta porque simplemente es lo mismo. Igual que como cuando se les antojó la candidatura de Capriles para el 2012 y 2013, o cuando se puso al compadre de Chávez en el año 2000, Francisco Arias Cárdenas. Entonces, dentro de todo este show, un nuevo tiempo para el espectáculo de las primarias, pero como lo de las primarias todavía no termina de cuajar, se puede ver feo el consenso, no quieren con las primarias hacerle
una plataforma a María Corina para que María Corina diga, entonces no, ella se queda ahí con la franquicia opositora. Entonces todos los partidos están empezando a jugar sus posibilidades, ¿no? Entonces Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, dictamina, al igual que el Conde de Guácharo en su momento, que el asunto no es vía primaria, no vamos a participar en las primarias. Y entonces Manuel Rosales hace la misma payasada que hace el Conde y retira el espacio, la participación de Un Nuevo Tiempo en las primarias. Esto estaba tan de anteojito, es decir, tan claro, que Manuel Rosales no se inscribió en las primarias. Inscribieron al partido y una figura X que ocupara ahí el espacio, por si a Manuel Rosales le da la gana de lanzarse. Esta decisión de Un Nuevo Tiempo de no participar en las primarias aclara más que Manuel Rosales tiene bastantes ganas de lanzarse, ¿no? Y con esto contribuir a lo que el gobierno al final quiere, que existan candidatos con un grado de legitimidad y no como fue en las elecciones del 2018. En el 2018, cuando esta cosa que llaman la oposición legítima decide abstenerse, Chávez sacó a Henry Falcón, que había sido jefe de campaña de Capriles en el 2013. Y bueno, recordar todas estas cosas, pues eso era lo que mi país aplaudía, ¿ok? Porque aquí no solo es que el gobierno destruye, no solo es que las ratas de la oposición hacen lo posible, sino que mi país irresponsable ha seguido a toda esa partida de desgraciados en cada uno de los mataderos electorales, en cada una de las mentiras, y todavía hay gente que quiere seguir en la misma gracia. Bueno, para el 2018, Chávez, el chavismo, pues trae a Henry Falcón para medirse con Maduro, también trajo otro par de candidatos, un pastor evangélico y otra cosa más, a hacer el bulto, pero nadie se comió el cuento, y por eso es que en el 2019 se logra este desconocimiento del chavismo como gobierno, porque el fraude del 2018 fue evidente. Pero para cubrirse en esta nueva temporada electoral, en esta oportunidad para el 2024, el chavismo cuenta con una serie de candidatos que le van a brindar la legitimidad necesaria, más allá de un boicot que quiera hacer quien gane las primarias. Porque esto es una cosa que hay que tenerlo muy claro. Repetimos, María Corina quería hacer hace un par de años una elección para ver quién era el líder de la oposición. Para las primarias, evidentemente, ese sueño se hace realidad, una elección para buscar el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque si contamos el hecho de que ella está inhabilitada, de que Superlano está inhabilitado, de que Capriles está inhabilitado y que el resto de los candidatos pintan menos aún que Superlano y Capriles juntos, entonces, por supuesto, la elección es simplemente para hacerle una tarima a un nuevo líder de la oposición o para que se revalide el liderazgo tradicional de la MUD y el G4 y este tipo de cosas que han hecho tanto daño al país. Bueno, el chavismo, que tiene muy bien aspectado cuáles son las posibilidades de juego y hasta dónde pueden apretar y hasta dónde no, tienen muy claro de que ellos necesitan candidatos que cuenten con un espacio de legitimidad propia, más allá de lo que salga de las primarias. Entonces lo intentaron con el Conde, ahí mantienen al Conde, el Conde ya fue, por cierto, ese era uno de los precandidatos en el 2006, se me olvidó. Ya el Conde fue precandidato en el 2006, en el 2012 y en el 2013 estaba muy ocupado, estaba haciendo una película y no se lanzó para la presidencia de la República, y ahora vuelve, ¿no? Y entonces le reúnen un lobby de políticos reconocidos en el país con carrera, y entonces le van haciendo cuerpo como que para que se vea que la cosa es en serio. Pero el chavismo se da cuenta, todavía el número no me da, y para eso cuentan con Un Nuevo Tiempo y cuentan con Manuel Rosales. Entonces eso empieza a generar esa bulla, ese ruido adicional. Eso es lo que le daría la posibilidad al chavismo de tener candidatos con un grado de legitimidad. Recordemos que fue alcalde, fue candidato presidencial en el 2006, recordemos que fue preso político, y recordemos eso, que hoy en día es gobernador opositor en el estado Zulia, que es uno de los estados más importantes del país. Esta jugada viene, hay que mirar hacia el mañana, frente al hecho de candidatos con la legitimidad necesaria para vestir a Maduro en el proceso electoral
futuro. Ellos están haciendo también un trabajo muy fuerte, el chavismo, intentando darle estructura a la campaña de Kerry. Ya reunieron un bojote de partidos de maletín que no existen, que son cascarones aún más vacíos de lo que es hoy Voluntad Popular, Primero Justicia o Acción Democrática. Esto es peor todavía, esto es aún más ridículo. Y lanzaron una plataforma de unidad, que es en donde supuestamente montarán ahí a Kerry para que sea un candidato con cuerpo independiente y carácter también para las elecciones del 2024. Entonces toda la artillería para la payasada cada vez coge más cuerpo, se hace más evidente, aunque simplemente ya lo era, y se prepara una burla muy bien estructurada gracias a este tipo de personajes. Manuel Rosales es una vergüenza pública para cualquier persona, ¿no? Una cosa impresionante que ese hombre haya sido gobernador de algo como el Estado Zulia y que volviese a ser. Sobre todo que sea la máquina de clientelismo. Tú sabes que hace mucho tiempo yo estaba en el Estado Zulia y conversaba con mucha gente y le decía, pero ¿cómo es posible que Manuel tenga público? Y me decía, no, es que él ayudó mucho. ¿Cómo que ayudó mucho? Es que él ayudó mucho. Tú sabes, de la gobernación repartía. Y entonces es ese clientelismo propio de la estructura ADECA, ese pensamiento ADECO que tanto daño le ha hecho al país durante todos estos años. Manuel Rosales ha tenido esa figura, ¿no? Una figura muy importante en la región zuliana y cuenta con ese espacio. El hecho de que él ayuda, él baja dinero de la gobernación para causas inútiles, no importa, pero les mata el hambre a la gente en ese momento. Y no estamos hablando del hambre real, de una población que sufre y tiene hambre, sino el hambre de oportunidades, de negocios, de guisos, de algo con que sustentarse con dineros del Estado. Entonces, eso es una herramienta populista y demagógica que aquí hay una alta costumbre con eso, ¿no? Y el Estado Zulia teniendo estamos hablando del segundo estado más importante del país, también electoralmente, entonces tiene su propio cuerpo, su propia lógica y un peso específico en las decisiones electorales del país. Es triste, pero es parte del show constante en el que sumergen al país. Tengo otra consulta para hacerte. Lo leí y no lo entendí. Andrés Velázquez dijo: la primaria debe blindarse con la fuerza de los ciudadanos frente a los permanentes acechos a la que está sometida, inhabilitación de candidatos y amenazas judiciales de la dictadura, de los que siguen soñando con un consenso y del anticipado entreguismo. La pelea es peleando. No entendí. No, hay que intentar entender a Andrés Velázquez es un esfuerzo absolutamente inútil, no importa lo que diga. No es nuevo, no es nuevo. Ya, tú sabes que mi país, pues esto es parte de la historia triste que es bueno recordarla para que la gente tenga noción de eso. Cuando la gente hoy, con toda propiedad, se burla de Andrés Velázquez, es importante que recuerden que Andrés Velázquez fue candidato en 1993, candidato presidencial en 1993. Y mucho de mi país cree que le robaron las elecciones a Andrés Velázquez porque él ya había ganado en el 93. Wow. En el 93. Bueno, eso es parte del chiste tradicional de lo que han hecho con Venezuela constantemente. Cuando uno ve a Andrés Velázquez diciendo incoherencias hoy, son las mismas que decía en el 93. Cuando uno ve un videíto que está corriendo de Capriles, donde él dice hay que aceptar las reglas de la dictadura, porque es la dictadura, porque sí, la dictadura no. Y quiero recordarles que ese fue el mismo que entregó el Congreso del 99. Ese fue el mismo que hicieron alcalde de Baruta en 2 oportunidades, gobernador del estado Miranda en 2 oportunidades, lo hicieron candidato presidencial en 2 oportunidades y todavía tiene peso político. Es el mismo idiota. Es el mismo, exactamente el mismo. Él no ha cambiado. Quien cambió es algo de la población que está despertando ante la realidad de quiénes son esos personajes. Y qué bueno que despierten, pero que despierten en serio, no un comportamiento de veleta, porque simplemente es lo mismo, pues. Vamos a darle la oportunidad al chavismo de que se vuelva a vestir de democracia amparado en estos anormales. Porque esto, de verdad, tú sabes que cada vez se me hace más difícil hacer referencia a ninguno de los participantes. Esta semana también corría una entrevista donde Superlano de Voluntad Popular, yo quiero que ustedes tomen conciencia de lo que está diciendo el Muy Animal. Porque esto no tiene nombre, esto es increíble. Hay que ser realmente una persona que
más allá de tener un absoluto desconocimiento político ideológico, es esa manera increíble de dispararse en una pata. Sí, es que es increíble lo idiota del hombre, porque esto no tiene nombre, esto de verdad sobrepasa cualquier cosa. El entrevistador, que es Vladimir Villegas siempre fue chavista, comunista toda su vida, es más, fue compañero del primer año de bachillerato de Nicolás Maduro, comunista de toda su vida, fue parte del PPT, partido que precisamente es una excepción, es una cosa que se derivó de Causa R, un partido que fue comandado por Aristóbulo Istúriz, por Ari Rodríguez Araque, piezas fundamentales del chavismo. Bueno, ahí estaba Vladimir Villegas. Vladimir Villegas fue hasta presidente del Canal 8, cuando el Canal 8 es el instrumento bandera de televisión del Estado y ha sido la herramienta de propaganda del chavismo durante todos estos años, en las cuales Vladimir, por supuesto, ocupó la presidencia de ese canal. Vladimir hoy es un gran líder opositor reconocido. Entonces, y es reconocido como un periodista imparcial. Fundamentalmente. Chávez también lo tuvo como diplomático, ¿no? Vladimir fue embajador en Brasil y en México fue expulsado por tráfico de armas, por traficar armas para la guerrilla por parte del chavismo, para la guerrilla mexicana. Bueno, entonces este entrevistador está hablando con Superlano, el candidato de Voluntad Popular del partido de Leopoldo López, y entonces le dice: chico, tú eres un hombre de centro. Y él le dice: sí, yo soy un hombre de centro. El país no está para extremos, de derecha, izquierda. Ok. Entonces, pero entonces el país no está para Leopoldo López, dice el otro, como si Leopoldo López fuese de derecha. Entonces, por supuesto, Superlano le corrige y le dice: no, es que Leopoldo no es de derecha. No es de derecha, le pregunta al otro. No, la gente no sabe que Voluntad Popular es un partido inscrito en la Internacional Socialista. Y no es de derecha, precisamente. Exacto. Pero esto es muy importante que se esté diciendo de esta manera. Recuerden que el que está hablando es el candidato presidencial de Voluntad Popular. Él mismo dice que su partido está inscrito en la Internacional Socialista. Vladimir Villegas le dice: pero tú crees que hay un socialismo bueno. Y el muy candidato presidencial de Voluntad Popular dice: bueno, es que yo creo que hay un socialismo europeo que es más potable. Más potable. Entonces, fíjate, no es solo el desconocimiento ideológico, es que hay que ser idiota como para poder articular eso en la cabeza. Y esa es la figura principal del partido de Leopoldo López. Entonces, la gente tiene que hacerse muchas preguntas, porque que él haga el ridículo hoy. Es importante recordar que este hombre fue diputado, fue miembro de la Comisión de Contraloría, es uno de los firmantes de las cartas de buena conducta a Tarek William Saab, a Alex Saab, y por supuesto fue el protagonista de aquella cosa cuando la ayuda humanitaria y sus devaneos en una casa de citas. Entonces, y eso es porque estamos hablando de que hoy es el representante, el líder del partido del que viene de ser presidente encargado, porque es el partido de Liado. Claro. Que es el partido de Leopoldo. Y cuando vemos la figura de Leopoldo, siempre es bueno recordar que Leopoldo fue fundador de Primero Justicia y vicepresidente de Un Nuevo Tiempo. En los dos estuvo. En los tres. En los tres. Sí, claro, porque tenemos que contar a Voluntad Popular. Entonces, el gran problema que yo siempre quiero traer a la gente es a enfocar la realidad. Porque hay un gran problema con una sociedad que ha sido usada por esa estructura político-partidista una y otra vez y está ansiosa por ser usada de nuevo. Está desesperada por mentirse, por ser usada de nuevo. Y no, eso no puede ser tolerado por el que despertó. El que despertó tiene que hacer lo imposible por llamar al país a que se enserie, aunque sea un poco. O que por lo menos, si usted ha sido tonto o útil de manera consecuente, espere un momentico y haga silencio, póngase un ratico. No vayas desbocado a cometer la misma estupidez. Póngase allí derechito. Antes de ayer me encontré con una persona que me dice de manera clara: tú sabes que yo nunca voté por Chávez. Qué bueno. Sí. Y yo le pregunto: ¿pero tú votaste por Arias? Me dice: sí, yo voté por Arias. Qué bien. ¿Y votaste por Rosales? Sí, voté por Rosales, me dice. Y votó no por la constituyente, por la reforma constitucional. Qué bien. Y entonces, y le pregunté: ¿tú votaste por Capriles? Sí, las dos veces.
Ajá. Y votaste por la Asamblea del 2010 y por la del 2015. ¿Sí? Y aplaudiste a Leopoldo y aplaudiste al guiado. Sí, yo fui a la marcha, Chacao. Ah, qué bueno. Y ahora estás con María Corina. Sí, sí, sí. Y tú quieres que yo valore tu pensamiento político. Y yo sé que suena feo, yo sé que suena espantoso, pero el punto es admitir que han sido usados, que han sido tontos útiles, que los hicieron votar por algo como Rosales o algo como Capriles, que los hicieron aplaudir algo tan ridículo como el guiado, porque no estamos entendiendo el fondo, porque hemos permitido la burla constante con respecto al aparato electoral, porque no queremos entender el problema ideológico, porque no queremos entender el tamaño del proceso geopolítico, porque no queremos entender que eso, que es el liderazgo político, es tan vergonzoso que asusta, que lo particular, para cualquiera que tiene un mínimo de amor patrio, ¿vale? Porque esto ya vamos a pasarlo al hecho de, no tiene que ver ni siquiera con conocimiento político ideológico, de amor patrio, ¿vale? ¿Cómo es posible que mi país aplaudiera en un momento algo como Rosales y que todavía hoy Rosales pueda ser un candidato que le dé legitimidad a la tiranía? ¿Cómo es que mi país sostiene todavía entre su palmarés de opciones algo como Acción Democrática, después de que Acción Democrática no es que le ponga hoy al candidato que es un analfabeta funcional, que es el hombre según él, la xenofobia es el odio a las mujeres? ¿Perdón? Sí, lo que oíste, eso lo dijo en una entrevista muy candidato presidencial de Acción Democrática, sino que en el 98 Acción Democrática les puso a Alfaro Cero, que como repetimos, es algo aún más repugnante que Henry Ramos Alú. Y más allá de los personajes, cuando vemos el daño que le hizo Acción Democrática, toda la pseudodemocracia que hizo, todo el desastre que hemos vivido del 58 para acá, todo este camino al socialismo, porque el país sigue mirando eso como posibilidades. Si esa gente lo que ha hecho es mentirle al país de manera descarada y constante sobre la posibilidad de algún tipo de salida electoral o jurídica legislativa en esta realidad. Entonces, el gran problema es ese, cómo como sociedad estamos enfrentando la burla constante de estas estructuras políticas, la burla constante a que ha sido sometida la población, que no, siempre es bueno recordar, no solo es esa estructura política, es esa estructura académica que también desde las universidades le ha hecho coro. Y vamos ahorita con las universidades. Y es esa estructura comunicacional que presta sus tribunas solo para eso. Es hasta la estructura económica que financia esas campañas. Entonces, la sociedad tiene que de verdad comprender la importancia de una real ruptura con todo lo que nos ha hecho daño, con esa importancia de dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí. La sociedad tiene que empezar a evolucionar de manera muy seria y la gente, el venezolano que despertó, tiene que hacer presión para que el resto deje de comportarse como veleta, que los otros que creen que están despertando, despierten en serio. Se están burlando de nuevo de ustedes de una manera increíblemente descarada. Es impresionante, es una cosa que asusta, preocupa y enferma. Y es como se utilizan todas las trampas para la enfermedad. Te decía ahorita de las universidades. Tú sabes que la Universidad Central de Venezuela, la máxima casa de estudios del país, fue la que prestó en el año 1989 su aula magna para que los 911 doctores de la nación de aquel entonces se prostraran ante Fidel Castro, ¿no? Sí. Y debemos recordar que no solo del UCB, sino de todas las universidades del mundo, entre esos 900, de todas las universidades del país, entre esos 911 artistas intelectuales están decanos, rectores, de todas las universidades del país. Es una cosa realmente vergonzosa leer los nombres y los cargos que tenían, la influencia que tuvieron después y los cargos a los que accedieron a posterior. Bueno, la Universidad Central pasó durante el periodo del chavismo un gran tiempo sin poder hacer elecciones para cambiar sus directivas, ¿no? Y entonces creo que estuvo bastante más de una década la que hasta hace nada estuvo en funciones de rectora de la Universidad Central y su directiva. El asunto es que en estos días celebraron por fin elecciones en la Central y hubo
gran respaldo por parte de la sociedad, que sí se pueden hacer elecciones sin CNE y elecciones limpias, y qué bueno, esto es un cambio importante, esto es un gran logro, y todo el mundo comiéndose la mentira para ir validando el colchón electoral y la posibilidad de que sí se puede ir contra el chavismo, porque entran nuevas autoridades en la Universidad Central. Hoy me encuentro con una publicidad de la Universidad Central donde ellos dicen que van a hacer ciertas modificaciones en el esquema académico de la Central para ajustar a la Universidad Central a la Agenda 2030. Wow. Entonces, de Guatemala a Guatepeor. Porque si no estamos pensando en serio en el gran torbellino ideológico, que no solo significa el gobierno, sino estamos empezando a entender que todo ese proceso de la Agenda 2030 va en contra del individuo, familia, sociedad y nación. Si no estamos entendiendo nada, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando se validan a candidatos que todos son pro esa agenda? No, todos nuestros candidatos se sienten muy a gusto con los dictámenes del Foro Económico Mundial. Todos nuestros candidatos se sienten muy a gusto con ideas absurdas con respecto a todo este asuntos de pseudoecología. Vimos a Tomás Tamara hablando de que Venezuela no debería de producir más petróleo. Hay que ser serios con respecto a lo que estamos haciendo con nuestro país. Porque más allá de que este tipo de personajes no tengan oportunidad alguna para ejercer gobierno, el daño lo están sembrando. Y se está sembrando con el apoyo y la plataforma que le están dando la población a una cosa tan increíblemente dañina, inútil como las primarias, y para una fórmula aún más dañina, que es el espacio de una posibilidad de elecciones, de falsas elecciones, con el espacio de la posibilidad de vestir de tiranía, vestir a la tiranía de nueva democracia. Se hace realmente difícil leer la prensa, intentar ver alguna de las entrevistas de estos personajes. Se hace tan complicado poder hablarle al país en cualquier función, hacerlo por aquí o simplemente persona a persona cuando uno se consigue con alguien. Porque el daño es increíblemente profundo y hay una gran negativa a despertar, y eso no puede continuar. No puede continuar porque el país está sumido en aceptar un pensamiento marginal por parte de la dirigencia política. No solo el pensamiento marginal de que no hay visión de verdad de un Estado que se desarrolle. No hay la visión del potencial increíble de lo que es Venezuela. No hay visión alguna de entender el problema geopolítico que existe global y la oportunidad que nosotros tenemos para sacarle provecho. Sino que simplemente estos mismos personajes, lo que no han tenido ni visión del problema ideológico que significa el proceso revolucionario y nunca han tenido clara el esquema criminal de lo que significa el chavismo y el Foro de Sao Paulo, vienen cargados de propuestas vacías, todas dentro del marco de la Agenda 2030. Señores, hay que despertar y despertar con seriedad. No podemos seguir llenos de banalidad, de desconocimiento, de querer arroparnos en una mentira. El problema es grave, profundo y no es nuevo. Y hay que despertar. Noel, antes de pasar a un tema que me interesa muchísimo, quiero preguntarte quién es Lester Toledo. Porque este caballero dice que cualquier acuerdo en Venezuela debe pasar por elecciones justas y libres. Quería saber si vive en Venezuela o en este planeta. Bueno, Lester Toledo, fíjate, es un producto mixto de Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Él creo que se llegó a lanzar como diputado, hoy en día figura como asesor electoral en distintas cosas. Bueno, es alguien más que tiene la gran autoridad de haber sido apoyado por el país que no entiende que son estos endemoniados. Gente que está ahí para hacer daño. Si queremos colocarle un perfil, es eso, gente que está ahí para hacer daño, para llenar de pendejadas la cabeza de la gente y simplemente distraerla de la realidad, porque la base es lógica.
Es inviable ningún tipo de esquema electoral venezolano. ¿Un acuerdo de qué? Un acuerdo de esto entre lo que es la MUD, porque si vas a hacer acuerdos con el gobierno, es importante recordar que lo que estás es haciendo acuerdos con una tiranía plagada de narcotraficantes. Entonces, el acuerdo o la negociación es con qué, con quiénes, para dónde, y esa metodología del esquema electoral. Entonces, si cuando hacemos ya esa disección tan sencilla de la realidad y la enfocamos, la realidad, podemos entender que todo este tipo de personajes lo que están es para hacerle daño al país, para que el país pierda tiempo en pendejadas, para que el país pierda tiempo en vacíos. Entonces sí es muy importante terminar de comprender que no es solo el inútil personaje, sino son todos los que levantan banderas como esa y banderas similares, banderas que simplemente señalan el camino de que por ahí no es, porque ¿qué acuerdo? ¿Qué negociación? ¿Sobre qué? Bueno, tú sabes que hay una de las cosas más difíciles que son las construcciones de este tipo de paquidermos, de estas cosas espantosas que nacen por la necesidad de un acuerdo nacional. Es decir, vamos a repartir cuotas para poder mantener la estabilidad de un gobierno. ¿Y el país? ¿Y dónde queda la necesidad de poner orden? ¿Dónde queda el hecho de todos los que han confabulado para la destrucción de Venezuela? No, porque no, que hay que tener un acuerdo nacional, porque hay que repartir bien las cuotas para poder ¿mantener qué? ¿Cuál estabilidad? ¿Para jugar a la democracia en dónde? Cuando el enemigo interno del país está listo para generar ingobernabilidad si llega a haber un cambio. Entonces, todo eso es bueno que se entienda el fondo, la idea, lo que hace daño. Lo que hace daño, por supuesto, estos son los payasos que se encargan de hacer eso, de formar parte del gran elenco de lo que le hace daño al país. Pero lo que hace daño está ahí, está claro y es evidente, y la sociedad tiene que empezar a responder con respecto a esa realidad, rechazar de plano. Cada vez se está viendo un poco más ese despertar, y ese rechazar de plano es fundamental. Cada vez que uno ve, tú sabes que este laboratorio maravilloso que es Twitter, y uno ve alguna declaración de estos personajes cualquiera, yo me uno a la campaña de Menganito, y entonces tú abres las respuestas en Twitter, y si encuentras una sola persona diciéndole, sí, qué bueno, adelante, es mucho, porque la gran mayoría son de rechazo, son de desprecio, y eso es bueno. Eso es muy bueno porque indica que hay un país que se cansó. Y a medida de que ese país logre rechazar a toda esa estructura, a todo ese régimen socialista en el que estamos imbuidos, gobierno y oposición, a todo lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí, podremos recuperar a Venezuela. No sé si es como en mi país, que la ahora vicepresidente, cuando era presidente, hizo una cadena nacional para inaugurar una canilla, un grifo. Bueno, estaba viendo que don Maduro entregó la residencia número 4.600.000. ¿Quién hizo el conteo de vivienda del CNE? El CNE, por supuesto que lo tuvo que haber hecho el CNE o quizá alguno de los economistas del Banco Central de Venezuela. Cualquiera que sepa mentir de manera descarada, poner números inexistentes, decir cosas totalmente absurdas, listo, toma, y eso ya solo muestra el gobierno y es aceptado por la oposición, porque es importante entender que si hoy reclaman estos números, ¿por qué aceptaste los electorales? Entonces, porque todo esto es simplemente una vergüenza. Simplemente es una vergüenza. Y entonces, que el gobierno mienta de manera absolutamente descarada, se siente con la capacidad de poder hacerlo sin ningún tipo de censura, porque ¿para qué? Si hemos dicho mentiras peores, nos hemos quedado con el país, lo hemos destruido hasta decir basta. Cuando queremos pensar el otro día, es que el número es tan increíble. Cuando estamos hablando de la devaluación del bolívar de aquel entonces y cuando le quitas estos 13 ceros y ya llegamos ahora a 30 bolívares de los últimos que recién inauguraron. Y el asunto es hablar de 30.000 billones de bolívares de aquellos para poder tener un dólar de hoy. Son cosas que si la gente tuviese un mínimo de seriedad y amor propio, se haría una simple pregunta. ¿Cómo es posible que haya gente vistiendo de democracia a los que destruyeron a Venezuela? Y es importante que se entienda que no es que lo están empezando a hacer ahorita, lo han hecho desde el principio y lo han hecho absolutamente conscientes. Entonces,
que Maduro mienta de manera descarada es la misma ridiculez que hacía Chávez en su tiempo. En estos días corría por Twitter un video de un viceministro o ministro cubano hablando sobre la necesidad de criar peces en las casas. Sí. Y entonces es muy importante llamar la atención con respecto a que en mi país, Chávez lo dijo en su tiempo de campaña. Chávez hablaba de los gallineros verticales, de los cultivos organopónicos en los balcones de las casas y de tener peces, criar peces en la bañera de la casa, decía Chávez. ¿A qué bañarse, total? ¿A qué? Bueno, mismo Chávez decía que se bañaba en 2 minutos y con un vasito de agua y no quedaba hediondo. Bueno, entonces para la gente que hoy extraña a Chávez y se burlaban del cubano, recuerden que ustedes aplaudían eso. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entiendan. Es lo mismo que le pasa al opositor promedio cuando hoy dice que Capriles es un idiota. Recuerden que ustedes lo hicieron candidato 2 oportunidades, salieron y marcharon por él. Porque es el mismo. No cambiaron absolutamente nada. Es la misma mentalidad que empobrece, que envilece, que embrutece. Es decir, es una mentalidad plagada de socialismo. Y es eso lo que tenemos que dejar atrás. ¿Y por qué ahora el régimen de Maduro quiere terminar con el Partido Comunista de Venezuela? ¿Cuál es el problema entre ellos? Ok. El Partido Comunista de Venezuela, que viene a ser herencia precisamente del tío abuelo de María Corina, que fue su fundador. El partido, que todo queda en familia. El Partido Comunista de Venezuela, hay que recordar que en los últimos años, cuando el chiripero de Caldera, en las elecciones del 93, Caldera, para ponerte en auto y ponerle en auto a los amigos del exterior y a los venezolanos que no recuerdan nuestra historia. Caldera fue el fundador del Partido Social Cristiano Copey. Caldera fue presidente por ese partido en 2 oportunidades. Perdón, por una oportunidad. Su primera presidencia fue por el partido Copey. Después hubo un problema dentro de Copey. Copey hace unas elecciones internas, Caldera las pierde y Caldera decide montar tienda aparte y monta un partido nuevo, Convergencia. Ese partido también se le decía a todo el movimiento que lo acompañaba el chiripero. ¿Qué era el chiripero? El chiripero era una gran cantidad de partidos comunistas y de izquierda. Es decir, Caldera, que era la supuesta derecha venezolana, recibió el apoyo de todos los partidos comunistas de aquel entonces, de todos los partidos de izquierda. Hay que recordar que Caldera fue el que pacificó a la guerrilla venezolana que ya había sido derrotada militarmente, es decir, hizo lo que Santos hizo con la FARC. Eso es importante tenerlo bien claro para que se tenga noción de quién es el personaje. Bueno, en ese chiripero de aquel entonces, no solo entró Teodoro Pecó, que fue ministro de Caldera, Pompeyo Márquez, guerrilleros reconocidos que fueron ministros de Caldera, sino que Caldera llegó también entre el chiripero con el Partido Comunista. El Partido Comunista ya estaba allí con Caldera en ese momento. Caldera, el gobierno de Caldera es el que decide sobreseer la causa de Chávez. Por eso es que Chávez no va a juicio. No pagó nunca ni fue inhabilitado para ser presidente. Eso es la cortesía de Caldera también. El Partido Comunista, por supuesto, se casa con Chávez, hace la campaña por Chávez después, entran con Chávez como partido de gobierno, pero Chávez no le gustaba mucho la guachafita. El mismo Chávez quería que el Partido Comunista se plegara a lo que él estaba formando en aquel entonces. En aquel tiempo todavía tenía el MR, Movimiento Quinta República. No lo había transformado en el PCV, pero él ya tenía la vida de hacer un partido único socialista, no un partido unido, sino único socialista. Y el Partido Comunista quería mantener todavía su franquicia vigente. En ese momento se acabó el amor. Se acabó el amor entre ellos. Todavía para los conceptos del polo patriótico y todas las uniones electorales eran válidos encontrarse, pero para lo demás no. Es importante recordar, porque estas son cosas que se olvidan. En 1999, con Chávez en su primer año de ejercicio, se celebraba un aniversario del Partido Comunista de Venezuela. Y eso fue en la sala plenaria de Parque Central. Y Chávez asistió. Y entre los estandartes que colgaban de las paredes estaba Lenin, estaba Stalin, estaba Marx, estaba Mao. Toda esa fila de criminales estaban ahí exhibidos.
Y Chávez hizo reconocimiento a cada uno de ellos. Pero el problema no es ideológico en mi país. ¿Ok? El problema no es ideológico. No quiero que se me termine el tiempo sin hablar de don Pollo Carvajal. El pollo. Ya vino a cantar aquí. Ya llegó a cantar en los Estados Unidos, ya tenemos fried chicken. Ya hubo el ansiado delivery y llegó. Ok. Volvemos a recordar. ¿Por qué la insistencia en el pollo? Es algo que los Estados Unidos necesitaba el pollo. La DEA cobra caro su trabajo. Si la DEA sospecha de que alguien mandó a matar a uno de sus miembros, la DEA le exige a la Secretaría de Estado, me ayuda a atrapar a este pajarito. A mí no me importa si el pajarito hizo lo que sea, no, yo quiero que el pajarito pague. Entonces, todo esto es para poder satisfacer las necesidades de que el pollo pase, aunque sea 5 años preso, porque lo necesita la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA quiere que todos sus miembros estén conscientes de que la DEA cobra a sus muertos. Eso es muy importante entender qué es toda esta gracia. Ahora vienen las negociaciones. El pollo, por supuesto, llega declarándose no culpable de ninguno de los cargos. Y ese juego mantendrá el espacio de qué irá soltando o no irá soltando hasta que se muestren las cartas completas de la posibilidad de lo que pudiese pagar. Debemos recordar que nosotros conversamos hace mucho tiempo que el pollo se iba a ir tranquilito, no iba a tirar aquel cerillo que iba a encender España ni nada de esto, si él conseguía lo que él quería. ¿Qué es lo que él quiere en el fondo? Él no quería pasar ni un día en la cárcel, pero le dijeron, no chicos, tienen que pasarlo, mira, te la deja. Entonces, lo que busca el pollo es, por supuesto, no ir a una prisión de máxima, quiere pasar unos 5 o 7 años en un club campestre que consideren prisión. Entonces, si esa negociación se da, no sabremos más nada del pollo, queda todo como un chiste viejo. Vendrán unas declaraciones donde diga, sí, Chávez le mandó dinero a la FARC, sí, Chávez hizo tal cosa, Maduro también las hizo, y hasta ahí será el escándalo. Y quedarán satisfechos todas las cosas necesarias. Pero ¿qué pasa si el pollo decide simplemente incendiarlo todo porque le divierte? Porque hay gente, como decía... Hay una frase del Guasón en el Batman de Christopher Nolan donde él dice, simplemente quiero ver el mundo arder. ¿Qué pasa si decide que quiere ver el mundo arder? Ahí las cosas se ponen distintas, las cosas cambian. Y podremos decir, el pollo no se suicidó o cosas así. Bueno, ya dijo que Zapatero cobraba de Maduro a través de acciones en empresas y testaferros. Sí, no presentó las pruebas porque él las iba a presentar si no lo extraditaban. Claro, eso es voz populi, eso lo sabe todo el mundo. Recordemos hasta aquella conversación donde Piedad de Córdoba aclara que Maduro le dio una mina de oro a Zapatero, una paella, cosas de eso. Y él dijo que no, quizá no, nunca le dio una. A lo mejor una sola no. Una sola no. Y esa es una realidad terrible. Vamos a aprovechar que estábamos por España, hablamos de Zapatero y todo esto. El 23 son las elecciones en España. Y hoy a la noche sabremos qué pasó. Es muy preocupante. Domingo de elecciones en España es muy, muy preocupante porque hay que tener claro el panorama electoral. Cuando uno ve esta situación de lo que está haciendo el PSOE durante todo este tiempo, final de la campaña, uno dice, están haciendo lo imposible para perder. ¿Por qué está haciendo el Partido Socialista lo imposible para perder? Sánchez está muy ocupado porque él quiere ser algo en Europa. Está como loco queriendo tener una posición no de España, sino personal en algunos de los organismos principales de la Comunidad Europea. Y a todas estas, ¿para qué perder? Lo principal es no enfrentar el desastre. España entra en un desastre gigantesco, próximo, no solo el económico, sino el problema migratorio y el problema energético. Va a estallar en la cara de la próxima legislatura, del próximo gobierno. Pero frente a esto, frente a la otra realidad que hemos descrito también, de que el PP no tiene nada que ver con la derecha, simplemente centro-izquierda, que el PP perdió totalmente el norte para plegarse a ir a buscar no solo el voto socialista, sino para ejecutar
los esquemas socialistas que venía ejecutando el gobierno del PSOE, con un eventual crecimiento mayor de Vox, no lo suficiente lamentablemente como para voltear la tortilla y pasar a ser primera fuerza del país. ¿Cómo queda esta situación? ¿Qué pasa si Vox le quita tantos votos al PP, tanto como para que, por más que el PSOE hizo todo lo imposible por perder, gane? ¿Cómo quedan este tipo de acuerdos si es el PSOE quien tiene que llamar al PP para hacer gobierno? Porque por parte del PP, ya Feijóo, el candidato de ese partido, dijo que él haría las alianzas con el PSOE, no con Vox. Es decir, la razón ideológica del PP simplemente no existe. Se plegaron formalmente a la izquierda. Y es algo que hemos hablado desde aquí, desde hace mucho tiempo, para poder identificar esos esquemas de la revolución es una sola. Y como estos partidos de supuesta oposición solo son mampara del proceso revolucionario. Este domingo en España nos pone una fotografía muy delicada de hasta dónde llevan este tipo de negociaciones. Porque España está en un disparadero realmente difícil. Y lo que pueda suceder electoralmente en el domingo simplemente no trae nada positivo. Y es increíble a dónde llevan este tipo de situaciones, estos esquemas de izquierda y más izquierda, donde esos mismos mecanismos son los que se levanten como primera y segunda fuerza del país, entregando sus países al desastre. Entonces, es realmente complicado lo que va a vivir el domingo en España, y es tan difícil admitir ese tipo de cosas, porque siendo España la cabeza de Hispanoamérica, siendo España el vaso comunicante de Latinoamérica con Europa, encontrar que la situación profunda que puede traer este no desenlace electoral, sino esta página en el proceso de involución de España, es un asunto que a todos nos debe preocupar, a todos los que tenemos no solo familiares o cualquier cosa. En el caso del latinoamericano, nuestra herencia hispana, que todo se vea hoy, todo tan increíblemente destruido, y en el caso venezolano en particular, que se hayan utilizado riquezas de Venezuela para en su tiempo darle cuerpo a Podemos, para que en su tiempo hoy Yolanda Díaz, por sumar, que es la vicepresidenta de Sánchez y candidata presidencial, tenga algún tipo de espacio político y un partido que es eso, financiado directamente con el hambre de los venezolanos, que todo lo que se robó Zapatero y sigue robando junto con Moratinos, todo el daño que hace un personaje como Borrell hoy desde la Comisión de Política Exterior de Europa, todo esto es SOE, todo esto es socialismo, y toda esa revolución una sola que está matándonos mucho más allá de nuestras fronteras. No hay un panorama muy tranquilizador leyendo noticias del mundo. Está todo revolucionado, donde leas hay guerra, hay violencia. ¿Sabes, Jenny? Más allá también de la guerra y la violencia, y ahorita cuando estábamos hablando de los acuerdos nacionales y todo este asunto, esta semana por fin renunció el primer ministro de Holanda. Le decían de Holanda, sí creo que de los países, le decían el teflón, porque todo lo resbalaba. Es impresionante. Y por fin, después de que ha hecho muchísimo daño, porque hizo muchísimo daño y ahorita estaba cerrando granjas, haciendo todas las cosas de la Agenda 2030, por fin tuvo que renunciar porque su coalición de gobierno se deshace. Es una de estos gobiernos Frankenstein que hemos calificado en más de una oportunidad, que simplemente logran una estructura para llevar a alguien a ese tipo de ejecutorias en las cuales lo primero para poderte mantener en el gobierno es el respeto de las cuotas. Entonces yo tengo que seguir dándote a ti un pedazo de gobierno, un pedazo de decisión, y dónde entonces está la razón de ser de tu gobierno. ¿Hacia dónde quieres dirigir tú el país si tienes que entregarle pedazos de acción de gobierno a un partido que es radicalmente distinto al tuyo y que tiene una visión distinta de ejecutoria, visión ideológica, visión programática, hacia donde tú le ofreciste algo a tus electores? ¿Dónde queda la conexión de tus electores con tu promesa de gobierno? Entonces, todo eso forma parte de ese abanico que tenemos
como ciudadanos, en el caso particular de los venezolanos, entender para poder también acallar todas esas mentiras sobre acuerdos nacionales, sobre esas ideas mágicas de gobiernos parlamentarios y coaliciones que traen conceptos de gobierno franquiste terriblemente dañinos para el progreso de una nación. En Venezuela, esa Venezuela que describías hace rato, donde señalabas todas las maravillas y todas las posibilidades increíbles de lo que es Venezuela, en esa Venezuela del mañana no se pueden cometer todos esos errores que hoy se están viendo, todas estas oportunidades de desastres, estas fotos que estamos viendo de inoperancia, de traiciones, de pobre gobierno, de procesos ideológicos negativos. Todo este tipo de cosas tienen que quedar muy claras para el venezolano del mañana, porque en el momento que se pueda extraer la tiranía y se pueda hacer lo correcto, por supuesto, la necesaria dictadura es básica para que el país no se desintegre, pero sembrar las bases del mañana, ahí están todo ese mapa de errores que nos dicen qué no hacer para hacer lo correcto. Noel, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas y por supuesto vamos a seguir llamándote porque es importante conocer lo que pasa de primera mano y con alguien que lo dice sin vueltas y sin tener ninguna agenda. Tu única agenda es que Venezuela vuelva a ser el faro de América, nada más. Entonces, por eso, Dios mediante, el próximo domingo volvemos a conversar. Si Dios quiere que nos encontramos, señores, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a la medianoche.